Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad con el doctor Manuel Saravia Oliver, quien nos va a hablar acerca de las técnicas y estrategias de profundización en terapia de pareja, enfoque gestálico y humanista. El doctor Manuel Saravia Oliver es ganador del Premio Nacional de Psicología, otorgado por el Colegio de Psicólogos y Ministerio de Salud. Es psicólogo clínico y terapeuta gestalt. Ha realizado estudios de programación neurolingüística, hipnoterapia ericksoniana, análisis transaccional, Rolfings, terapia familiar sistémica y coaching. Tiene una maestría en farmacodependencia, otorgado por la Universidad Privada Cayetano Heredia. Es docente universitario de pre y posgrado, miembro asociado a la Sociedad Peruana de Psicoterapia y es terapeuta didacta en terapia gestalt y director de la Comisión de Promoción de la Terapia Gestalt. Con ustedes, el doctor Manuel Saravia. Gracias. Buenos días con todos, muy contento de estar aquí. Y vamos a hacer algunas reflexiones. Sé que el tiempo es bastante limitado, pero como decíamos con Jackie, si no llegan los otros dos, va a haber más tiempo para nosotros. Primero les he traído un cuadro, que yo diría que este cuadro no es exclusivo de la terapia gestal, sino yo me atrevería a decir que este cuadro podría ser para las psicoterapias en general, ya que cuando hablamos de terapia de pareja y de la psicoterapia en general, lo primero que tenemos que hacer es hacer que la gente pise tierra, que tenga criterio de realidad. Entonces, si una persona no tiene criterio de realidad, pues hay muchas cosas por hacer para poder ayudarla. Entonces hacemos que la pareja pise tierra. Por otro lado, un manejo de los sentimientos y que aprendan, que desarrollen recursos y habilidades para poder manejar sus conflictos. Que por supuesto la pareja recobre la confianza perdida muchas veces por estas crisis, los problemas que se dan. Y definitivamente la pareja que ingrese en un proceso psicoterapéutico tendría necesariamente que entrar en un estilo y filosofía diferente para que puedan estos cambios hacerse permanentes en el tiempo. De nada sirve a veces de repente hacer una intervención, tenemos un cambio mágico, si ese cambio no se va a hacer sostenible en el tiempo. Por eso de ahí la importancia de que este desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, en los diferentes niveles que ya vamos a ver de trabajo, puedan hacerse para que estos cambios no sean solamente para un día. Recordemos que en el ciclo de la violencia, por ejemplo, el maltratador le promete a la víctima de que va a cambiar. Y sin embargo, ese cambio, según algunos estudios, puede durar 2 semanas y hasta 2 meses. Pero luego ese ciclo de violencia se va a repetir en el tiempo. Por eso es tan importante considerar esto dentro de nuestros procesos terapéuticos para que no sean cambios rápidos y así como se cambió rápido, rápido también vuelven para más de lo mismo. En el enfoque gestáltico hablamos de situaciones inconclusas o no resueltas. Todas esas cosas que no te digo porque tengo miedo de hacerte daño, porque tengo miedo de cómo vas a reaccionar o simplemente porque la vida ya no me dio la oportunidad de decirte todas esas cosas que quería decirte. Entonces la pareja va acumulando situaciones inconclusas y mientras más situaciones inconclusas se acumulen, la relación va a hacerse más tormentosa. Y a veces lo que no se dice en años se termina diciendo en 5 minutos. ¿Correcto? Vamos acumulando las cosas. En Gestalt decimos vamos retroflectando, aguantando, hasta que llega un momento en que la situación se hace insostenible. Incluso
hay personas, y ahora en el Perú, con esta nueva ley del divorcio rápido, las parejas en 3 o 4 meses pueden llegar al divorcio. Y una preocupación en ese sentido en nuestro país, por ejemplo en Lima, solamente en Lima tenemos 1 millón de separaciones. Y antiguamente la crisis más fuerte de una relación de pareja en nuestro país era entre 9 y 20 años. Ustedes le preguntaban a una persona separada, divorciada, ¿cuánto tiempo duró tu matrimonio? Y decía 13 años, 14 años, 11 años, 10 años. Sin embargo, hoy en día ustedes pregunten ¿cuánto tiempo duró tu matrimonio? Y les van a decir 1 año, 2 años. Si llegan a 3, es mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema de la elección, hay un problema de los recursos que no están utilizando para manejar la convivencia y por supuesto eso tiene que ver directamente con las situaciones inconclusas o no resueltas, que las personas no llegan a cerrar, o como decimos en Gestal, ¿qué es lo que pasa? Que las personas se enamoran del estrato falso. Cuando recién nos conocemos, decimos en Gestal, todos estamos en nuestro estrato falso, mostrando lo mejor de nosotros. Porque nadie va a enamorar a nadie diciéndole sus defectos. ¿Ustedes qué dicen? Ah, hola, yo soy renegón, por si acaso. ¿No? Eso no resultaría atractivo. Y de repente ella me responde, sí, no te preocupes, yo soy algo obsesiva. ¿No? Yo creo que eso no resultaría atractivo para nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vemos de que la pareja se conocen, se enamoran de este estrato falso y el problema ¿cuál es? Que se van a vivir inmediatamente a los 4 o 6 meses de relación. Entonces en la convivencia, inevitablemente, emerge la polaridad. Estas personas no habían tenido tiempo para conocerse y en la convivencia va a emerger la polaridad. Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces ni siquiera logran superar la primera crisis, pero me estoy adelantando, porque inevitablemente en toda relación humana se da una crisis y esa crisis nos puede llevar a otra crisis más grande. A veces de repente de un problema que era de este tamaño, la situación se pone bastante complicada y nos lleva a una crisis mayor, pero también después de una crisis puede haber un cambio. Muchas parejas acuden a la consulta después de una crisis. Esa crisis puede ser consecuencia de la violencia, de los celos, de la infidelidad, de discusiones frecuentes. Pero también pasa que una vez que se calman las cosas, regresan a más de lo mismo, ¿no es cierto? Se habla de la primera crisis que está dentro de los 2 primeros años de convivencia o del matrimonio, que es la crisis de adaptación, que antiguamente le llamaban la crisis de la crema dental, que peleaban las parejas porque el hombre le apretaba la crema dental de en medio, la mujer del extremo, y ahí es la crisis de dejas el baño mojado, toda tu ropa tirada por toda la casa, ¿no es cierto? Esa es la crisis de adaptación. Muy bien. En Gestal decimos que las mismas razones que los unieron son exactamente las mismas razones que con el tiempo, que con la acumulación de situaciones inconclusas, los separa. Fíjense, ¿eh? Cuando recién se conocieron, ¿qué es lo que, por ejemplo, a ver chicas, acá hay más chicas que chicos, ¿qué es lo primero que, por ejemplo, lo que más les puede gustar de un hombre? Dime cualquier cualidad. Atento. Otra cualidad, a ver. Cariñoso. Inteligencia, muy bien. Entonces fíjense, de repente, cuando recién lo conociste, decías que era cariñoso. Pero después de haber atravesado todas estas situaciones inconclusas a lo largo del tiempo, ya no es cariñoso, ahora es meloso, no lo soporto. ¿Correcto? Entonces, de repente, cuando recién lo conociste, decías, me gusta porque es ordenado en sus cuentas. Es un hombre
¿no es cierto? Bastante ordenado, sistemático. Pero 3 o 4 años más tarde, con todas estas situaciones inconclusas, es un tacaño. ¿Ah? Entonces, las mismas razones que los unen son exactamente las mismas razones que los separan. Entonces, también en terapia gestal hablamos de que muchos de los problemas son consecuencia de la proyección, de la parte negada, de esa parte que no quiero aceptar en mí, la voy a proyectar en la pareja, ¿no es cierto? Incluso un ejercicio que hacemos es, a ver, para la próxima sesión les voy a pedir a ustedes que me hagan una lista de todo lo que no te gusta. Tú vas a hacer una lista de todo lo que no te gusta de ella y tú todo lo que no te gusta de él. Muy bien, entonces para la siguiente sesión, a veces vienen ellas bien aplicaditas, hasta la han hecho con PowerPoint, a color, todos los defectos. Él, por supuesto, así a mano nomás, antes de entrar a la consulta. Entonces, una de las cosas que hacemos en terapia es pedirles que lean los defectos que has visto en tu pareja, los vas a leer como si fueran tuyos. Entonces, ahí lo que hacemos es que la pareja, en este caso, acepte su parte negada, rescate su proyección. ¿Y qué es lo que no te gusta de ella? No me gusta de ella que es celosa, por ejemplo. ¿Y tú no eres celoso? Bueno, yo también un poquito, ¿no? Entonces, de esa forma vamos integrando nuestra parte negada. Por otro lado, dentro de los temas conflictivos que tenemos en las relaciones de pareja, tenemos el problema con las familias de origen. Muchas veces se meten, ¿quién se mete, chicas? La suegra. ¿Qué es lo que dice la suegra? No era para mi hijo. ¿Ah? Entonces, esto trae como consecuencia muchas discusiones y los padres, en este caso los hombres, muchas veces tenemos, ¿qué tenemos? Mamitis. ¿A dónde nos vamos el domingo de paseo? A la casa de mi mamá. ¿Ah? Y eso trae como consecuencia discusiones. Las pautas de crianza. Yo he tenido casos donde son de diferentes religiones, por ejemplo. Uno es católico, el otro es cristiano, o el otro es evangélico, ¿y los hijos de qué religión deben ser? Es todo un tema, ¿no es cierto? Incluso a veces se casan por las dos religiones. Por supuesto, y fíjense, de todo esto, el tema más estresante, de acuerdo a la casuística que yo he visto, es el dinero. El dinero moviliza muchas creencias y mucha gente cambia cuando se trata de dinero. Y esto puede ser hasta más fuerte que hablar de dinero, a veces es más difícil que hablar de sexualidad, porque se movilizan muchas creencias. Hay parejas que llegan y, por ejemplo, dicen, ya, ok, vamos a hacer un proceso para tener una separación amigable, pero vamos a intentar pues salvar la relación y no te preocupes, yo no estoy contigo por tu dinero. Cuando al final se da la separación, esto se vuelve un motivo de conflicto muy fuerte. Y recordemos que muchas veces el hombre siente que la mujer es una mala administradora del dinero y la mujer siente que lo que el hombre le da es insuficiente. Entonces ahí tenemos todo un problema. Para la miseria que me das, dice ella, ¿no? Tú que te gastas toda la plata, ¿no? Y ahí tenemos un tema bastante fuerte. Por supuesto que los celos, en nuestro país, el 80% de los crímenes pasionales son consecuencia de los celos enfermizos, de la famosa celotipia, ¿no es cierto? Y todos los días vemos casos de violencia a la mujer y de crímenes como consecuencia de los celos enfermizos. Fíjense,
para muchos especialistas, y no sé, ya aquí nos dirá, en Gestalt, por lo menos los problemas de pareja son problema de los introyectos. ¿Qué son los introyectos? Los introyectos son los deberías, son las exigencias que tiene cada una de las partes. Entonces, de acuerdo a mis introyectos, mi enamorada debería hacer tal y tal cosa. De acuerdo a los introyectos de ella, su enamorado debería actuar de tal manera. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente el introyecto de él dice, de acuerdo a mis introyectos, mi esposa debería ser ama de casa? ¿No es cierto? O en los introyectos de ella, mi esposo debería mantenerme. Entonces ahí tenemos los problemas, como consecuencias de las exigencias que trae cada uno de su familia de origen. Por eso es tan importante trabajar, en este caso reintroyectar lo proyectado, pero trabajar sobre esos introyectos para que pueda la pareja funcionar. Fíjense lo que dice esta pareja. Me preocupa que lo nuestro sea solo atracción física, no sé si lo logran ver. Muy bien. Acá están los debería, ¿no? Ahora, por alguna razón, cuando a una persona le preguntamos, ¿cuál es tu ideal de pareja? La persona empieza a describir, a hacer toda una descripción, y generalmente esa descripción que hace no tiene nada que ver con la persona que tiene a su lado. Entonces, podemos tener una imagen idealizada y sin embargo enganchamos con otro tipo de persona. Eso es interesante también para reflexionar. Vamos con el abordaje, salud. Fíjense esto, un abordaje inadecuado puede incrementar el problema. Hay que tener mucho cuidado, ya me sacaron tarjeta amarilla. Hay que tener mucho cuidado con el abordaje que hacemos. Hay algunos abordajes terapéuticos donde si no sabes hacer las cosas, en el peor de los casos, la gente se queda como está. De repente no recibió pues la ayuda. Pero hay otros abordajes, y en el caso de las parejas, donde dependiendo de la patología o del problema que tenga la persona o la pareja en este caso, un abordaje inadecuado no solamente no ayuda, sino podría empeorar las cosas. Como decía una paciente, mejor estábamos peor, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, en Gestalt vamos a poner énfasis en el aprendizaje de nuevas formas de relacionarse, de expresarse y, por supuesto, de manejar los conflictos. Vamos a buscar que cada uno de los miembros de la pareja tomen conciencia, se den cuenta de cómo hacen, por ejemplo, para pelear. ¿Qué están haciendo para reforzar esa conducta que después quieren evitar? Recuerden ustedes que en Gestalt trabajamos el qué, el cómo y el para qué de las cosas, ¿sí? No el por qué. Ahora, esto es una propuesta que yo he traído para compartir con ustedes, no necesariamente es gestáltica, sino es humanista en general. Y en la primera etapa de la terapia, lo que hacemos es descubrir si en este caso la pareja tienen los recursos y habilidades necesarios para lograr los objetivos en la pareja. Y acá después vamos a hablar, aunque no hay mucho tiempo, de los recursos tanto internos como externos. Pero es como que hay que hacer una evaluación para ver qué recursos tiene la pareja para salir adelante, qué posibilidades hay. Y en una segunda etapa vamos a integrar a la pareja para hacer de que ellos desarrollen nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de comunicarse. Otra de las cosas que decimos en el enfoque es de que la pareja como que va olvidando algunas cosas
que en el pasado funcionaron. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios muy interesantes como regresar al primer beso, regresar a esos momentos. Ahí viene el, ¿cómo hacían ustedes para divertirse? ¿Qué fue lo que te gustó de tu pareja? Es un poco invitarlos a que tomen conciencia de todas esas cosas que por la rutina, que por alguna razón se van quedando en el tiempo. Los hacemos más conscientes. Hay que diferenciar lo que es una estrategia de lo que es una técnica. Acá tenemos que ver con el plan, ¿no es cierto? Y acá con las técnicas terapéuticas. Y a veces también pensamos que las técnicas son los ejercicios solamente. En una entrevista inicial, y acá la entrevista inicial para nosotros marca el proceso terapéutico. Es el primer encuentro que tenemos, el que va a definir si la pareja entra o no en un proceso, en este caso terapéutico de parejas. No todas las parejas son candidatas a hacer el proceso. Yo propongo en la primera entrevista manejarla en 3 tiempos. Media hora con uno, media hora con el otro y la última media hora con los dos. Es decir, estamos hablando de hora y media. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a ver cuáles son las expectativas del tratamiento que tiene cada uno. De repente uno me dice, yo vengo porque quiero que me ayudes a separarme. Ya no quiero saber nada. La otra parte me dice, por favor, quiero salvar mi relación. Entonces, fíjense, son 2 expectativas diferentes, son 2 objetivos individuales distintos. Tenemos que ver la viabilidad, si es que existe un problema detrás del problema. Si es que de repente detrás del problema de pareja hay un problema de alcoholismo, hay un problema de drogas, hay un problema de depresión. ¿Qué cuadros pueden haber detrás del problema? ¿Cuál es la historia que tiene cada uno? La historia familiar, los antecedentes familiares, la historia de sus relaciones de pareja. Todo esto va a influir. ¿Y en qué momento de su vida se encuentra la persona? Algo que también tenemos que decir es que antiguamente la gente se casaba más joven. Hoy en día se ha postergado el matrimonio, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Estoy fuera de la realidad. ¿No es cierto? Entonces la gente ahora se casa de los 30 en adelante. ¿O no? Y esto es, llegan a los 35, ya no se quieren casar. ¿Ya para qué? Déjame así, estoy bien. Entonces también tenemos que ver en qué momento de la vida se encuentra cada persona, porque van muchas novias, hasta terapia lo llevan con tal de que se case, de que firme, ¿no? Entonces también ahí viene el tema que hablábamos en la primera diapositiva, criterio de realidad. Esa relación ya tiene 7, 8, 9 años y él de repente no piensa casarse. No tiene la más mínima intención. Él está feliz, está en su zona cómoda. Y esas son las discusiones interminables. ¿Cuáles son los temas? Pueden ser, por supuesto, muchísimos más. Las relaciones sexuales, relaciones familiares, la economía, un poco de lo que hemos estado hablando. Ahora, el abordaje terapéutico lo vamos a trabajar en estos 3 niveles. Creo que me queda menos, ¿no? A ver, en un nivel cognitivo, emocional y conductual. En un nivel cognitivo vamos a trabajar a través del darse cuenta con el qué, el cómo, el para qué y también lograr identificar qué tipo de introyectos, de creencias, de mandatos tiene la persona que en este caso limita la relación de pareja. Por supuesto que a un nivel emocional vamos a trabajar con la expresión de sentimientos y emociones. Para eso en Gestalt tenemos diferentes estrategias para que ambos se puedan descargar. ¿Qué es lo que pasa? Un proceso terapéutico de pareja puede durar de 4 a 6 meses. Entonces, en la primera fase del tratamiento podemos trabajar, en el modelo que yo manejo, puedo trabajar de manera individual, es decir, los trabajo por separado. Ahora, no es tan conveniente trabajarlos mucho tiempo de manera individual porque ellos son un sistema y al ser un sistema
podemos ahí contaminar el abordaje con el tema transferencial. Por eso que hay que tener mucho cuidado ahí en el manejo individual. Y por supuesto que el nivel conductual también es importante dentro del proceso terapéutico. Sobre todo hacemos un contrato terapéutico para que la pareja no tome ninguna decisión importante durante el proceso terapéutico. Eso va a ser, por lo menos para el modelo que yo manejo, fundamental. Porque ¿qué pasa si yo hoy día estoy trabajando con los resentimientos de una de las partes y desde ese estado la persona toma una decisión? ¿Con qué garantía voy a poder trabajar yo? Entonces, por eso es importante un compromiso de parte de la pareja de no tomar ninguna decisión importante hasta que el proceso haya terminado. Por supuesto que se les van a dejar tareas facilitadoras, trabajo de asertividad y habilidades sociales. ¿Qué es lo que nosotros como terapeutas tenemos que tener en general, no solo en todos los abordajes y por supuesto que en la terapia de pareja? Capacidad de escucha por parte del terapeuta. Muchas veces las personas lo único que necesitan es ser escuchadas. Necesitan que alguien las escuche. Entonces, yo suelo decir, en ese momento me convierto en una oreja gigante y la gente tiene que hablar y descargarse. Y al hablar también ellos se están escuchando a sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, esta capacidad de escucha va a marcar la pauta del proceso terapéutico porque vamos a motivarlos al tratamiento y vamos a motivarlos al tratamiento basándonos en la realidad. Yo no le puedo ofrecer a una pareja sellos de garantía. Terminas tu terapia, yo te junto, te pego con goma y van a ser felices y comer perdices porque de repente la misma terapia los separa. Sobre todo si los une una patología. Entonces, el encuadre inicial es muy importante dentro del proceso terapéutico. El lenguaje verbal y no verbal también va a ser importante durante nuestra sesión. Porque ¿qué pasa si el terapeuta, mientras le habla a su paciente, se queda dormido, mira el reloj, contesta el celular, le bosteza en la cara al paciente, ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje no verbal también va a ser muy importante. Ahora, tenemos que evaluar qué tipo de relación tienen. Avísame. Gracias. Simétricas, si la relación es simétrica o es complementaria, si los dos son iguales, igual de celosos, igual de obsesivos, igual de perseguidores, o si son más bien complementarios. De repente, una relación complementaria sería, por ejemplo, ustedes imagínense por la calle, él está caminando y muy rígido, y ella colgada del cuello así como un oso koala, ¿no? Ahí tienen una relación complementaria, por ejemplo. Bueno, el tiempo de la relación también, y qué crisis es la que están viviendo, la crisis del primer hijo, la crisis de la mitad de la vida, y de acuerdo a eso armaremos la estrategia. Este es otro punto importante dentro de una terapia de pareja. ¿Qué visión tiene cada uno? Ya se me va el tiempo. ¿Qué visión tiene cada uno? ¿Cuál es la visión? De repente ella quiere vivir en el campo, ¿no es cierto? Él es un hombre de ciudad o viceversa. De repente él quiere vivir en el extranjero, ella quiere seguir en su país. O sea, ¿cuál es la visión que tiene cada uno? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo anda la reciprocidad negativa? Tú me haces algo feo, yo también te lo devuelvo. No saludas a mi familia, yo no saludo a la tuya. No me llamas, yo no te llamo, ¿no es cierto? ¿Qué recursos tienen, tanto internos como externos? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una persona de repente más obsesiva, una persona o incluso que no tenga un CI, digamos, promedio. ¿Y qué recursos externos si la relación tiene el apoyo familiar o no? Eso también es importante. En la primera fase del tratamiento, lo primero que busco es bajar la tensión. Es decir, trabajo a un nivel conductual, evito de que toquen el problema,
porque lo que hacen a veces es obsesivamente tocar el problema una y otra vez, a veces se amanecen discutiendo, cuando son enamorados hasta enchufan el celular a la pared y siguen peleando, ¿no? Y si son esposos, no duermen, al día siguiente están con unas ojeras tremendas después de las discusiones. En la segunda fase trabajamos el tema de creencias y distorsión de pensamientos. En la tercera fase vamos a trabajar ya integrando los dos niveles anteriores, pero vamos a meter la parte emocional. Y acá vamos a trabajar sobre conductas y creencias facilitadoras, tanto para la expresión de sentimientos y emociones, y también para ver cómo motivarlos, la motivación de la capacidad de disfrutar de estar juntos, por ejemplo. Y muchas gracias, creo que ya estamos con el tiempo. Un proceso psicoterapéutico tendría necesariamente que entrar en un estilo y filosofía diferente para que puedan estos cambios hacerse permanentes en el tiempo. De nada sirve a veces de repente hacer una intervención, tenemos un cambio mágico, si ese cambio no se va a hacer sostenible en el tiempo. Por eso de ahí la importancia de que este desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, en los diferentes niveles que ya vamos a ver de trabajo, puedan hacerse para que estos cambios no sean solamente para un día. Recordemos Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad con el doctor Manuel Sarabia Oliver, quien nos va a hablar acerca de las técnicas y estrategias de profundización en terapia de pareja, enfoque gestálico y humanista. El doctor Manuel Sarabia Oliver es ganador del Premio Nacional de Psicología, otorgado por el Colegio de Psicólogos y Ministerio de Salud. Es psicólogo clínico y terapeuta gestalt. Ha realizado estudios de programación neurolingüística, hipnoterapia ericksoniana, análisis transaccional, Rolfings, terapia familiar sistémica y coaching. Tiene una maestría en farmacodependencia, otorgado por la Universidad Privada Cayetano Heredia. Es docente universitario de pre y posgrado, miembro asociado a la Sociedad Peruana de Psicoterapia y es terapeuta didacta en terapia gestalt y director de la Comisión de Promoción de la Terapia Gestalt. Con ustedes, el doctor Manuel. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que la gente pise tierra, que tenga criterio de realidad. Entonces, si una persona no tiene criterio de realidad, pues hay muchas cosas por hacer para poder ayudarla. Entonces hacemos que la pareja pise tierra. Por otro lado, un manejo de los sentimientos y que aprendan, que desarrollen recursos y habilidades para poder manejar sus conflictos. Que por supuesto la pareja recobre la confianza perdida muchas veces por estas crisis, los problemas que se dan. Y definitivamente la pareja que ingrese en Manuel Sarabia. Gracias. Buenos días con todos, muy contento de estar aquí y vamos a hacer algunas reflexiones. Sé que el tiempo es bastante limitado, pero como decíamos con Jackie, si no llegan los otros dos, va a haber más tiempo para nosotros. Primero les he traído un cuadro, que yo diría que este cuadro no es exclusivo de la terapia gestal, sino yo me atrevería a decir que este cuadro podría ser para las psicoterapias en general.
ya que cuando hablamos de terapia de pareja y de la psicoterapia en general,